A ver, Listo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su nuevo podcast Personas. El día de hoy de nuevo con un invitado muy especial. Algunos le dicen maestro. Gonzalo Valderrama, muy buenas tardes, ¿cómo está? hola, Somestén, ¿qué más? Hola, personas, no sé, personas. Vale. Gonzalo, la última vez que lo vi fue en la Feria del Libro de Pereira. Sí. En una sesión, charla, conversatorio, en donde le hicieron una presentación muy particular, ¿la recuerda? Sí, sí, ya me acuerdo, sí, ahí la persona encargada de explicar a la gente qué consiste la cosa como por protocolo, que supongo que era alguien ahí de alguna universidad que tenía que hacer pasantías o algo por el estilo. Ahí hizo una presentación ahí, antipresentación, bastante, ¿qué será? Llamémosla inocente, que aproveché yo como para hacer ahí un bullying de comediante, pues. Exacto, y justamente ese punto quería llegar. Para entrar en contextos, era una charla pues para mí muy importante y estaba lleno el auditorio, el saloncito donde estábamos. Y lo presentó un estudiante de ingeniería Ujú. en un evento tan importante como la Feria del Libro. Sí. ¿Usted qué sintió en ese momento, Gonzalo? No, pues digamos que lo que es ingeniero es lo de menos. Es decir, porque conozco gente interesantísima y que hace cosas chéveres escénicamente y que es ingeniera. Hay un montón de comediantes de stand-up que son ingenieros. ¿Sí? No, sí, exacto. Pero como que independientemente de la carrera que estudié, era un ser ahí con cero carisma comunicativo, tremendamente torpe a la hora de hablar y que ni entendía lo que estaba leyendo y con errores de lectura, pues parecía como un bachiller de primero de bachillerato, pues. Y que no conocía a quien iba. Claro, y que no tenía ni idea Y de yo en que... ese momento decía como, yo creo que cualquiera de los que estuviéramos aquí daríamos lo que fuera por estar presentando en ese momento y sin ninguna reavituallamiento para nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la comedia está un poco subvalorada, Gonzalo. Yo diría que no, digamos que no, pero como que cada buena valoración que tiene en cada país y en cada cultura como que es distinta. Aquí la veo como una cosa bien valorada, pero en el sentido de que es una cosa que gusta mucho, que aparece en TikTok y que sirve para hacer eventos y que da risa y que es chévere para recochar y que entretiene y tacata. En países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, etcétera, es un formato que más allá del entretenimiento es una manera, digamos que muy, llamémosla, impactante de generar opinión y de conectarse como con el sentir popular y la considero como una especie de termómetro de todos los malestares sociales y culturales del mundo. Pero aquí por ahora sigue siendo una cosa de fiestas de piñatas y de quinceañeras. Sí, claro que sí. Antes de esa breve introducción que quería preguntarle sobre ese acontecimiento muy particular, yo siempre en el podcast hago una pregunta que es un poco trascendental, pero también que nos pone en contexto. Yo siempre creo que cada persona que llega a un podcast, al menos una persona no conoce a quien está siendo entrevistado, a pesar de que usted, pues a pesar de todo, es muy famoso. Entonces, ¿quién es Gonzalo Valderrama? La famosa pregunta. En mi caso particular, yo como soy ahí medio autista a la hora de decir cosas, como que daría una definición tremendamente protocolaria y cuadriculada, y yo me defino como un hijo único de madre soltera, estrato 2, ya muerta, gracias a Dios, y que terminó por cosas de la vida siendo padre y esposo, padre de un par de niños, uno de 4, otro de 9, que siguen creciendo, y esposo de una santanderiana que con el tiempo lo fue, ya vemos que reformateando y ayudándole a deconstruir su masculinidad tóxica. Comunicador social, periodista, libretista y locutor de radio y televisión, cuentero, comediante y ser humano en conflicto constante, y que gracias a sus conflictos es que de alguna otra manera terminó evacuándolos y drenándolos a través de la comedia, y eso como que justificó mi presencia en el mundo. En ese trasegar que hizo, me faltó una palabra en pasado. Ajá. Y el podcast se llama Personas y me gusta conocer también un poquito la persona como tal, más allá del personaje. ¿Qué es Monovio? Uh-huh. ¿Qué es Monovio, Gonzalo? Bueno, ¿qué fue Monovio? ¿O qué fue? Sí, en pasado, por eso lo decía. Sí, digamos que Monovio originalmente, porque eso tuvo como muchas fases, fue como un rótulo que yo me inventé para definirme a mí mismo en 1990, cuando decidí iniciar un diario personal,
que arrancó a ser escrito a partir del momento en el cual comencé a estudiar comunicación social en la Javeriana, el primer semestre de 1990, cuando estaba atravesando la crisis de los 20 y un montón como de elementos ahí existenciales y afectivos y psicológicos, y decidí autodenominarme monovio. El diario se llamaba, o yo lo titulé inicialmente para mí mismo, Historia de un monovio, y yo la palabra monovio la desgloso de manera etimológica porque fue un neologismo que yo me inventé para autodefinirme y que significaría persona de una sola vida o persona dedicada a la soledad, ¿sí? O ser vivo solo, que era lo que yo consideraba que era en ese entonces. El diario lo paré de escribir en el 2014, cuando nació mi primer hijo. Evidentemente, en ese año ya no era un tipo solo, estaba ya con una mujer y con un hijo. Y paradójicamente soy un tipo que ha sido rodeado de mucha gente, amigos por montones, exnovias también, familiares, etcétera, pero que a la vez siempre se ha sentido como que solo y desubicado en el mundo y como perdido en un laberinto de alguna manera. Entonces por eso me inventé ese rótulo. Tiempo después, cuando llegó el universo de Twitter en el 2009, luego de intentar diversos nicknames o usernames para autodenominarme, probé monovio y ese no estaba utilizado y fue el que me puse para ese entonces, y aquí a partir de ahí como que la gente me conoció en Twitter como ello. Pero pasaron un montón de cosas en mi vida que algún día seré capaz de explicar y de contar, muy complejas, que hicieron que por salud mental desinstalara esa cuenta, que también ese era mi nombre en Instagram, pero la cuenta en Instagram sí valía la pena mantenerla, y de un tiempo para acá la cambié como Valderrama Comediante, que es como más neutral y tal, porque monovio entonces tiene para mí una carga ahí como karmática muy compleja, que incluye temas de profundidad compleja de mi salud mental. Y digamos que fue como un personaje o un alter ego que yo me inventé como para transcurrir por el mundo y que de alguna u otra manera me hizo daño e hizo mucho daño también como en mi vida personal. Entonces por eso digo yo que existió y ya lo desinstalé, y es como una especie de cáscara de mi vida que ya abandoné, así cual culebra que abandona una de sus pieles, y ya, bueno, yo como que está por ahí enterrado y amarrado. Muy bien. Y hace unos años pasó o hubo un suceso muy importante en su vida, que fue cuando usted se perdió de una manera, de muchas maneras que se puede interpretar perderse. Sí. Cuando usted regresa y lo escribe en el libro de Penúltimas Palabras, que fue su primer libro, dice, y a partir de ese momento dejo de ser monovio y empiezo a ser Gonzalo Valderrama. Sí. ¿Por qué se toma esa decisión y qué trascendencia tiene esa decisión? Justamente eso, deshacerme de esa especie de fantasma que, como yo le digo, yo me inventé, y que era como alguien que hablaba por mí y que se expresaba por mí, y que fue como una fachada un poco ficticia, y que era como mentirosa y, yo qué sé, exagerada y tramposa de mí mismo, con la que me casé de alguna manera y en la que me metí y que me convenció de alguna manera que yo era ese man. Y cuando ya caí en cuenta y vi en la distancia todos los desastres que había hecho, me di cuenta de que debía desmontarla y sencillamente ser el hombre que yo era en esencia, que es Gonzalo Valderrama. Perfecto. Gonzalo, ¿usted nace acá en Bogotá? Yo, sí, hace 55 años. ¿Y creció acá también? Y crecí acá también. Sí. ¿Qué significa Bogotá? ¿Cómo es su relación con Bogotá? Para mí, no sé, siempre he tenido una visión ahí como nefasta de ella, y como por dármelas de poeta maldito, y siempre la he visto como una ciudad de, no sé, como caótica, oscura, opresora, tóxica, repleta de una energía negativísima, y a la vez compensada con, justamente por eso tal vez, por lo menos en Colombia, el más alto grado de cultura, cualquier cosa que eso signifique, de diversidad, de eclecticismo y de intensidad, digamos que humana, que la hacen al mismo tiempo una ciudad interesante. Me parece es una ciudad horripilante y maravillosa al mismo tiempo, pues de la cual a la que sigo pegado todavía. Pero sí, quisiera tener el chance de hacer una toma 2 de mi vida para ver cómo habría sido mi vida en otra ciudad, y de pronto contemplar, cuando mis hijos crezcan y se independicen, echar con mi esposa como para otro lado que no sea Bogotá, que es una ciudad así como venenosa. ¿Y qué le gustaría? No sé, la típica, o la casita en el campo, ahí cundiboyacense,
o la cabañita en la playa y ya, y dedicarme ahí a vivir de la pensión o de los arriendos o yo qué sé, y a abandonar este mundo caótico. Muy bien. Ahora pasemos a la parte más conocida. Usted es conocido como uno de los padres de la comedia del stand-up comedy acá en Colombia. Usted se decía que era el padrastro. ¿Por qué el padrastro? Pues no se decía, yo me autodenominaba el padrastro. Sí, sí, pues. Entonces, porque generalmente me dicen que yo soy el padre de la comedia en Colombia, en el sentido de que fui el primero, pero no. El primero fue cronológicamente Andrés López, siempre lo digo en todas las entrevistas, y fue el que abrió la trocha inicial y el que lanzó la primera piedra, digamos, del formato en Colombia. Y al mismo tiempo, digo yo metafóricamente que si Andrés arrancó un jueves del 99, yo arranqué un domingo, o sea, unos días después arranqué yo, pero yo por cosas un poco orgánicas y parte de mi naturaleza personal decidí como que formar gente en este mundo. Entonces como que fui el segundo, pero fui el que realmente como que alimentó y crió a sus hijos que surgieron a partir de ese entonces. Entonces, y como que yo también como que regué la bola y metía un montón de gente en el paseo e incentivé a mucha gente que había a mi alrededor para que se metiera en esta vuelta, y eso hizo que de alguna u otra manera creciera como el efecto dominó del que hoy en día es el movimiento stand-up comedy. ¿Y cree usted que en este momento es el maestro o el docente o el profesor más grande que tiene Colombia en stand-up comedy? Pues digamos que estadísticamente sí, no me gusta el término grande, pero digamos que estadísticamente soy la persona que más alumnos tiene y que más gente ha formado de todos los comediantes que se dedican a formatear gente, porque no soy el único. Hay gente que yo sepa, gente como Catalina Guzmán, el mismo Franco Bonilla, Brian Mora, Rafa López, Edwin Castiblanco, Bart. Hay un venezolano que vive acá en Colombia hace rato, que también es comediante muy bueno, que se llama Rubén Morales. Y es como mi competencia. Como que también es un man que ha formado un montón de gente y lo ha hecho muy bien. Entonces como que hay, curiosamente, he mencionado como 5 nombres, creo que diría que no habría más que esos nombres, aunque sé que hay algunos que por ahí también están haciendo a la vuelta y que hacen como que réplicas del taller, pero estadísticamente sí soy el que más gente ha acogido. Entonces, por numerología, digamos que sí sería yo el mayor, el primero de la lista. Perfecto. Y usted viene de la cuentería. Sí. ¿Qué es un cuentero? Una persona dedicada a contar historias, ya sea de tradición oral o extraídas de la literatura universal, o que escuchó por ahí, o que inventó, o que vivió, pero que más allá de contar historias, tiene como un factor X particular que implica una magia a la que técnicamente en el mundo de la cuentería se le llama el encanto narrativo. Es esa posibilidad de atrapar hipnóticamente a la gente contando historias, así sean pendejas las historias o maravillosas, pero que tiene un poder ahí como que sobrehumano para hipnotizar a la gente a través de la palabra. Y yo, digamos que me jacto de eso, modestia aparte, que lo poseo. Pero que más allá de eso, curiosamente, esto no lo he dicho muy frecuentemente, cuando tuve yo mi primera crisis cerebral en septiembre de 1993 y salí libre del pabellón psiquiátrico del Hospital San Ignacio, la persona que estuvo tratándome principalmente, que era el director del pabellón psiquiátrico llamado el doctor Ignacio Santa Cruz, que es uno de los psiquiatras más importantes de Colombia, creo que ya murió, Pastuso. El man me decía que me rotulaba luego todos los exámenes con una patología que se llama relator de historias. O sea, ser cuentero es una patología psiquiátrica, ¿sí? Entonces yo dije, nada, pues perfecto, ya hallé mi lugar en el mundo gracias a una patología. Entonces tengo ese instinto inevitable de contar cosas. Si a mí me preguntan la hora, yo no solo doy la hora, sino desde tiempo inmemoriales, la cronología y el tiempo, y yo cuento siempre una joda larga para decir cualquier joda, no lo puedo evitar. Y el cuentero puede ser cómico o no cómico, ¿cierto? Tal cual. ¿Y en qué momento pasa de ser cuentero cómico, o en qué momento cualquier persona pasa de ser cuentero cómico a ser stand-upero? Pues yo que viví la experiencia y que fue como uno de esos que hizo justamente esa transición, pues para mí la revelación mayor fue consecuencia de un show que yo vi de stand-up comedy en 1998 de Jerry Seinfeld, que es uno de los comediantes más importantes del mundo. El show se llamaba I'm Telling You for the Last Time, te lo digo por última vez. Y yo nunca había visto un show completo de ningún comediante en la vida. Veo esto en inglés con subtítulos en HBO, y que fue un tipo que me habló durante 1 hora exacta de 20 temas sin contarme una sola historia.
que era lo que yo venía haciendo como cuentero. Entonces dije, uy, se parece a lo que yo hago, pero no es como lo que yo hago porque este tipo no narró. Entonces detecté pues que yo, que también poseía el poder de la palabra y de conectarme con la gente y de tener cierto sentido del humor, lo que venía haciendo hasta ese entonces como cuentero era hacer eso, pero contando historias. Y dije, es como lo que hago yo, pero no narrando, sino disertando. O sea, como haciendo pequeñas ponencias o pequeñas colmenas de opinión verbales humorísticas en torno a temas. Entonces dije, ya veo cómo que es la cosa. Desterré y desmonté toda mi carreta narrativa y comencé a construir material reflexivo y a hacer humor con base en eso. Entonces, ese fue como que el paso que di después para bajarme del bus de la cuentería y montarme en el bus de la comedia. Cuando un stand-upero está en el escenario, ¿su show es más para él mismo o es para las personas que lo están viendo, Gonzalo? Es, digamos que parte de sí mismo, pero es para la gente. Tampoco es que sea una cosa que yo le expongo a la gente para que me admiren, me contemplen, sino que es una interacción constante entre el comediante y los espectadores. Es una conversación. Es una conversación con luces y con sonido y con toda una parafernalia alrededor, pero es tal cual como una conversación que usted y yo podríamos tener acá, donde pues habla más el comediante que el público, pero no es un monólogo, a pesar de que está solo en escena. Es un discurso unipersonal basado en mis experiencias y mis pensamientos y mis opiniones, pero echado a una gente que está ahí del otro lado, recibiendo y también devolviéndome cosas interactivamente. Ok. Es que usted en ese momento comentó que hacía partes reflexivas y es algo que yo estaba notando que también los comediantes ahora están tratando de usar, como que al final de su rutina o en algún momento de la rutina hacen como una especie de reflexión, pero yo como espectador no soy comediante, estoy muy lejos de serlo. Y eso que usted recibió el taller. Yo recibí el taller, sí, yo recibí el taller teórico. Sí. Lo hice más como por lo que usted decía de habilidades blandas, Okay. todas esas cosas. No, pero un cuentazo que usted se echa en 8 horas, buenísimo. Bueno, la cuestión es que yo como espectador, cuando veo que pasan esas cosas reflexivas, me desengancho un poco de la rutina. Entonces ahí es donde pregunto, bueno, sí, está bien que haga su catarsis y todo, pero yo estoy acá como espectador y me perdí un poquito por estar en esa reflexión. ¿Qué pasa ahí? Entonces, no, cuando yo digo que el comediante es reflexivo, no quiero decir que al final saca una conclusión. No, es que se trata de solamente exponer reflexiones. ¿Ya? Hay comediantes que eventualmente al final de sus shows les da por lanzar una moraleja o un mensaje para la gente. No, no se trata de reflexión en ese sentido. Se trata de reflexión en que en el fundamento y el núcleo de toda rutina juiciosa, en el formato que yo entiendo de la stand-up comedy bien hechecita, incluye siempre algo que yo le quiero comunicar al público y que se deriva de una conclusión personal que yo le saqué a un tema. Por decir algo, yo tengo una rutina sobre canciones típicas colombianas, que gira en torno a las canciones El Camino de la Vida, Soy Colombiano, La Guayana Chiquinquireña, Los Guadales y Faltan 5 para las 12. Que son canciones como muy queridas por la tradición popular colombiana. Y yo digo, son una mierda de canciones, ¿ya? Porque cada una de esas canciones refleja un montón de idiosincrasias totalmente obsoletas y hasta medio fascistas, aconductuantes de la mente de la gente. No sé, son canciones chauvinistas, canciones que pintan una Colombia totalmente hipotética que no existe, que están hechas como para lavar cerebros y que no reflejan lo que yo realmente siento que yo soy como colombiano, y que ese concepto de la colombianidad es una falacia, ¿sí? Que utiliza la publicidad, la política, yo qué sé, la milicia, pues para generar adeptos. Eso es lo que yo digo en mis rutinas, ¿ya? O sea, en eso se basa mi rutina, eso, no en chistes que me inventé sobre las canciones. Entonces yo digo eso explícitamente en cada una de las rutinas. Por decir algo, la canción Falta 5 para las 12, que curiosamente no es colombiana, es venezolana, ¿sí? Y además es del mismo autor de la canción Mamá, ¿dónde están los juguetes? Entonces, ¿qué reflexiono yo ahí? Una solamente fue capaz de inventarse las dos canciones más deprimentes de la historia de la música en español. ¿Sí? Eso es una reflexión. Y yo lo digo en la rutina y la gente se ríe con eso, ¿sí? No es que yo al final diga, después del show, es por eso que yo les digo que Colombia es un país muy dolido y que todos debemos ser solidarios. No, no es mensaje en ese sentido. Es mensaje en el sentido que yo planteo reflexiones derivadas del raye que tengo con las cosas de las que hablo. Exacto. Y hay otra premisa que usted mencionaba, con la cual yo tengo también cierto conflicto, y lo mencionó también en la Feria de Pereira, es que la comedia o el stand-up comedy está parafraseando,
para derribar y no para pisotear. Sí. Y yo tengo más bien otra frase que también lo dicen muchos comedias, todo por el chiste. ¿Qué opina usted al respecto? Pues no sé, yo soy del bando de lo primero, yo no soy del bando de lo segundo. Para mí, todo por comunicar un conflicto personal de algo que me incomoda de la realidad y hacer reír a la gente, pero no todo por el chiste, porque si fuera por todo por el chiste, pues yo le muestro a la gente videos de gatos caminando en medias y ya, la gente se va a reír durante media hora, ¿sí? O les hago cosquillas, ¿sí? O les hago chistes de pedos, ahí se van a reír, pero para mí ese no es el objetivo. Entonces todo por el chiste lo que en el fondo quiere decir es, me importa un carajo a quien yo vuelva mierda con mi discurso, el objetivo es que la gente se ría. Yo digo, no, por ahí no puede ser. Y que si yo vuelvo mierda a alguien con mi discurso, que puede ser, tiene que ser alguien con poder. Para tumbar a gente de su pedestal o tumbar conceptos de su pedestal. Ahí sí vale la pena volver mierda a algo. Y ese es el objetivo. Y si eso genera risa, maravilloso. Porque es que cuando uno está en un contexto, por ejemplo, en un show de comedia, usted sabe a qué va. ¿Usted qué? ¿Comediante o usted espectador? Espectador. Sí, claro. Es decir, que todo lo que sucede en ese escenario, usted ya va predestinado a eso. Sí. Entonces, bajo ese contexto, yo sí considero todo lo que pase ahí, yo ya acepto que puede pasar. Sí. ¿No sería todo por el chiste también? No, porque este es un formato distinto. Yo soy así radical y fundamentalista con eso. Porque de entrada, yo soy de los que no usa el término chiste en su jerga. Yo hablo de líneas o beats o ideas, pero no de chistes. Chistes es Don Gediondo, Alerta, El Cuentahuesos, Peter Albeiro, José Ordóñez, la Nena Jiménez, esa gente, ¿sí? Yo no cuento chistes. Entonces, la gente que de pronto se mete en el concepto del chiste que viene de la comedia, pues es gente que como en efecto en el chiste, pues no hay ninguna responsabilidad con aquello de lo que yo hablo. No es personal el chiste, ¿sí? Pero para mí una rutina sí es 100% personal. Es lo que yo pienso y lo que yo siento de algo. Y es verdad lo que estoy diciendo. Es una verdad que estoy comunicando. Entonces, si yo digo, a los negros hay que matarlos, no es un chiste. No, marica, mal. Si lo digo yo en serio, si yo lo digo como comediante de stand-up, mal. Al que tocaría matar es al que dice que a los negros hay que matarlos, ¿sí? Pero se escudan en que, no, es un chiste, no se lo tomen en serio, es un chiste. No, mal, es tu pensamiento, ¿sí? Y si es un chiste para simplemente hacer, es un contexto, un beat, un remate, sí, para hacer visualización de una situación. Lo que le pasó a Fox News. Ajá. Que asesinaron a esta muchacha en Medellín, que la metieron en la maleta, todo esto, y le cayeron encima, le hicieron chistes sobre eso, amenazas, no pudieron ir a Medellín por mucho tiempo, pero lo que ellos decían es cierto, o sea, nosotros estamos mostrando una situación y a quien deben caerles al asesino de esa persona. ¿Y por qué ellos no le caen al asesino? Porque de cierta manera sí lo hacen a partir porque son unos hijueputas, básicamente, porque son indolentes y se burlan de la víctima. Si ustedes obviamente es un temazo para hacer stand-up comedy, ¿sí? Pero el comediante debe burlarse del asesino, no del asesinado, ¿sí? Y ya, con eso lo resumo todo. Además que me pone el tema y me enervo y todo. Porque, obviamente, para ver disparar hacia arriba, ¿quién está arriba? El asesino. El asesino es el hijo de puta, no la asesinada. Está bien. ¿Sí? Entonces, búrlate del asesino, búrlate del presidente, búrlate del rey, búrlate del poderoso, no búrlate del pobre arrastrado, ¿sí? A menos que tú seas el pobre arrastrado. Ahí está la vuelta, a menos que tú seas la víctima. Por eso los mejores comediantes de la historia siempre han sido o judíos, o negros, o gays. Siempre. ¿Por qué? Porque justamente son las sociedades más reprimidas, apaleadas, desterradas y desplazadas del universo. Y son las que más derecho tienen a rajar del universo porque han sido despreciadas históricamente. Si usted tiene el privilegio de, yo no soy ninguna de las tres cosas, ni soy ni por ni nada de esas mierdas, pues a joder a los que están abajo, como que cagada. Pero pues si lo que cuentas es chistes, ok, como se les cuenta chistes, ahí sí se vale, porque el juego del chiste es siempre rajar de cosas, ¿sí? Rajar de cosas que están por debajo. O, si nos ponemos psicoanalíticos, cosas a las que les tengo miedo, ¿sí? Por eso se llama fobia. Homofobia, aporafobia, xenofobia es miedo a. Sí. Se entiende como desprecio a, ¿no? Es miedo a, ¿sí? Realmente. Perfecto. Ya, muy bien. Justo eso quería aclarar. Porque cuando tomé la clase yo sí dije como que me falta un poquito ampliar esto. Sí. Gracias. Claro, pero si yo me pongo como comediante a echar esa lora, pues la gente se me aburre. No, obviamente. Gonzalo, yo tengo una duda grande también, sobre todo la vida
No sé si usted alguna vez vio una especie de rutina, charla, conversación que tenía Jaime Garzón, que solía darle en las universidades, Sí, todo sí, eso. varias, no solo una, tenía como tres. Sí, sí, pero se repetía mucho. La más famosa es la que da en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Sí, sí, sí. ¿Eso es stand-up comedy? No, es una conferencia chistosa. ¿Sí? Claro, para mí, sin querer decir que lo de él no sea maravilloso, pues obviamente es una maravillosa conferencia chistosa, que tiene beats, eso sí. ¿Ya? Es decir, también tiene estructura de beats, pero no lo es, a mi modo de ver, no queriendo decir que tiene menos valor que una rutina de stand-up comedy o que los formatos de stand-up comedy, porque ahí no se ve quién es Jaime Garzón. Es tan solo un man que expone lo que piensa de cosas varias, pero que no se revela y que tú no lo puedes ver realmente. Tú no sabes, a través del discurso de él, ese man, si es casado, soltero, o qué religión profesa, yo qué sé, por quién votó, a qué le tiene miedo, no sé, digamos que él no se revela ahí, como que lo hace como con un velo particular, porque a lo que le importa es exponer sus ideas personales que tiene sobre cosas. Pero el comediante, además de eso, se revela personalmente y como que muestra cosas de su interior y sobre todo muestra sus debilidades, muestra sus quejas, sus dolencias. Jaime, en cambio, era un man que desde su perspectiva muy particular y certera de la realidad planteaba cosas, pero básicamente el formato para mí que define quién es y quién no es comediante, sin querer decir con esto que, insisto, sea mejor el comediante que otra persona, es hágame eso en 5 minutos en un club de comedia. No, la conferencia. ¿Sí? Okay. Si usted se puede defender en 5 minutos en un club de comedia, o sea, en un bar, ante borrachos extraños y 10 comediantes más, ahí podré decir, haces stand-up comedy. Y justamente ahí también venía a enlazar todo. ¿Qué es un club de comedia? Un club de comedia, digamos que formalmente es un local diseñado para que en un escenario se pare una persona a hacer rutinas de stand-up comedy y al frente haya personas tomando, comiendo, en una época fumando, escuchándole la carreta al man y que vinieron a ver a ese y a más comediantes. Se llama club porque son varios los que están ahí. Es como una especie de complicidad colectiva que hay entre espectadores y comediantes, y donde hay un anfitrión y varios comediantes presentándose, haciendo cada uno cierta cantidad de material de formato stand-up comedy, pero que idealmente sea un local que está diseñado para eso y que fue construido para eso y que funciona todos los días, todo el día, haciendo eso. En Colombia no existe eso. El que más se le acerca es Boom. Es un lugar que se construyó para eso y donde solamente sucede stand-up comedy, pero no ocurre todos los días ni todo el día. ¿Sí? Y el resto son bares o restaurantes o cafés donde un día a la semana, durante 2 horas, el dueño del chuzo le presta a los comediantes el espacio para que se paren ahí. Pero el resto de la semana se dedica a vender comida y bebida. Y generalmente ofrece el lugar los días en que no llega tanto público, para que se le llene de público el día en que no es tan famoso el lugar. Entonces, pero clubes así de comedia oficiales y tal, formales, en Colombia no existe todavía esa industria. Porque, por ejemplo, usted tiene un club de comedia. Pues yo, digamos que coordino la programación semanal de 2 lugares donde se hace eso a lo que podríamos llamar club de comedia, pero porque, digamos que manejo más el formato de club de comedia en 2 lugares. Pero esos 2 lugares no son clubes de comedia, uno es un teatro, donde en la cafetería del teatro me la prestan, negociamos ahí la taquilla con la gente, un lugar en el que caben 40 personas y que los martes no va gente a ese teatro. ¿Ya? Entonces, ok, llena acá el espacio con gente, aquí lo atendemos a la gente, le montamos la vaina, pero ellos no viven de eso. Y el otro es Trementina, que es un bar, Galería Café, que tiene un pequeño escenario donde un miércoles cada 2 semanas, durante 2 horas hacemos stand-up, pero es un lugar donde se vende trago y comida y que no se dedica a eso todas las semanas. Perfecto. ¿Y qué es un open mic? Un open mic es un subformato, digamos, del universo de los clubes de comedia, donde los que se paran son personas que van a probar material, ya sea por primera o vez, o sea que son novatos haciéndolo, o comediantes expertos que van a testear por primera vez o a darle vueltitas a una rutina de stand-up comedy donde se paran entre 10 y 20 personas, cada una 5 minutitos a probar material. En Estados Unidos hay clubes de comedia donde la gente se para 2 minutos a probar material. Es muy poquitico tiempo. Para que el público que va, a que generalmente no se le cobra o que se le cobra muy poquito, pues va a haber gente
arrancando a hacer lo suyo y eso también tiene su público. Y cuando ustedes arrancaron con Andrés López y todo este grupo, en ese momento, pues usted dice que para hacer un stand-upero, usted tiene que pararse en un club de comedia y durar al menos 5 minutos. Sí. ¿Ustedes en ese tiempo cómo hacían? Si no había un club de comedia. Pues no había clubes, pero había lugares. Digamos, no había como un lugar oficial donde hubiera como un anfitrión y muchos comediantes, pero había lugares donde nos parábamos cada tanto 3 manes, ¿ya? Y no con mucha periodicidad. Entonces había lugares chiquiticos donde se hacía la vuelta y donde llegamos a donde los Pero el proceso fue el mismo. Primero ser... Tal cual. El material se hacía en los lugares. ¿Ya? Perfecto. Pero que no eran oficialmente clubes de comedia. Nombres concretos. Hay uno que se llamaba Cielo, otro lugar que era Gótica, que fue súper importante en una época. Estaba uno que se llamaba Lázaro, otro se llamaba La Tea. Y los lugares donde se hacía cuentería, que también se hacía en bares, ¿ya? A veces comenzaron a transformarse paulatinamente en clubes de comedia. Uno famoso se llama Terra, que inicialmente era un lugar para cuenteros, pero cuando comenzaron los cuenteros a hacer stand-up comedy, se comenzó a transformar y ahora es un bar solo para stand-up comedy. Perfecto. Y de ahí en adelante vienen, ustedes lo dicen, que las 3 grandes olas del stand-up comedy, donde iniciaron ustedes con Andrés López y La Pelota de Letras, después Comediantes de la Noche, el que usted hizo parte, y después del de Con ánimo de ofender, ¿cierto? Sí. Son como los 3 grandes. Por ahora. Sí. Han habido muchos más en el intermedio. Y habrá más, pues. ¿Qué diferencias han tenido entre ellos 3? Así pensándolo por encimita, pues de entrada yo diría que no fue que con Andrés López hubo una ola, porque fue solo él, ¿sí? ¿Ya? El que hizo La Pelota de Letras. Entonces no fue como el boom, fue como el boom mediático de ese show específicamente, que dio realce al nombre de Andrés. Pero detrás de él, en la estela de López, íbamos los demás, que también nos paramos en otros lugares haciendo cositas como de menor escala a nivel comercial, ¿sí? Y en ese combo inicial había, yo calculo más o menos unos 10 personas, por mucho decir, ¿sí? Pero a partir del 2010, cuando arrancó Comediantes de la Noche, la cosa se multiplicó y ya había, dito, unos 50 comediantes en Colombia haciendo la vuelta. Entonces, la diferencia entre la primera ola es que fue una ola muy de ir picando aquí y allá con poca regularidad para ir conociendo el formato y para comenzar a dar los primeros pedalazos y los primeros pasos de esto. Pero cuando se generó el batatazo de La Pelota de Letras, pues como que no solo se generó también la posibilidad y el claro mensaje de esto puede ser una cosa requete comercial y puedes volverte multimillonario haciéndolo como lo hizo Andrés. Entonces a mucha gente comenzó a interesarle fue eso, ¿ya? Quiero volverme tan millonario como Andrés López y hacer esa cosa y ser así de famoso y eso como que motivó a alguna gente a meterse en la vuelta. Entonces yo diría que fue como una fase muy, yo qué sé, como ignorante al comienzo de la cosa y experimental. Cuando llegó Comediantes de la Noche, como que eso le dio cierto estatus al asunto y ya como era mediático y televisivo, pues le dio como cierta jerarquía de esto puede ser un espectáculo televisivo y puede ser un rockstar en este mundo de la comedia y mucha gente como que quiso untarse de eso. Pero cuando llegó con ánimo de ofender, me pareció que el giro importante que tuvo es que democratizó a la comedia y ya no la hizo ver como una cosa que era para estrellas televisivas o para gente de la élite cultural colombiana, sino que cualquier persona puede llegar a ser comediante, ¿sí? Y eso como que envalentonó a un montón de gente que se metió en la cochada. Y yo diría que afortunadamente, suena desdeñoso, pero es una cosa positiva, el género se comenzó a gaminizar, ¿sí? Y para mí es positivo porque es donde debió haber nacido en un principio, ¿sí? Este es un género de pobres, ¿sí? Y creo que eso, y de gente paila, ¿sí? Y creo que eso fue el mensaje de Con ánimo de ofender que le dio ese realce tan importante al asunto y como que lo volvió una cosa mucho más callejera y real. ¿Y anteriormente la comedia era rentable, Gonzalo? Anteriormente, ¿a qué te refieres con anteriormente? Pues cuando ustedes iniciaron, por ejemplo. La pelota desde hace 20 años. Pero, por ejemplo, ¿usted antes podía ir netamente de la comedia? Digamos que potencialmente era rentable porque era demostrable, porque el amigo Andrés lo demostró. Y qué pena que vea esta cosa inicialmente en ese asunto de lo comercial, pero la pregunta iba para allá. Sí, digamos que respuesta corta, sí. ¿Ya? Okay. Porque la parte no rentable son los clubes de comedia. La parte rentable es cuando te contratan empresas. Yo recuerdo que yo arranqué en el 99 como comediante y en el 2000 yo ya tenía contratos. No sé, con la British Petroleum Company, para vaya a entretenerme a la gente. Y pagaban muy bien por eso.
En el club de comedia lo hacía gratis, pero allá me pagaban millonadas, ¿sí? O una marca específica de producto, necesitamos el lanzamiento de tal vaina. Yo desde los primeros años que hice esto, lo hacía frecuentemente. Entonces, sí, evidentemente, es posible, ¿sí? Muy bien. ¿Y en qué momento usted toma la decisión de convertir su taller, que es teórico, que lo hace de manera virtual, también presencial lo hace, ¿cierto? Sí. Convertirlo en un libro, en un muy buen libro? De hecho, yo le decía a usted que me encantó la forma como usted va metiendo la teoría y las reflexiones que también va haciendo sobre todo este cuento. Muy buen libro, me encanta, me fascina, lo leí. Muchas gracias. Leí el anterior, que también me encanta mucho su forma de escribir. ¿Y en qué momento toma la decisión de plasmar todo ese taller en un libro? Sí, técnicamente no fue una decisión, fue más bien un empujón, ¿sí? Porque yo sabía, o mi conciencia me lo decía y la gente me lo decía, usted debería escribir un libro sobre stand-up comedy, como que es como que la autoridad, como digamos, para hacerlo, cuando ya lleva un buen tiempo haciéndolo. Y me daba pereza montarme a hacer la vuelta por no solo lo dispendioso que implicaba sentarse y trabajarle, sino, lo escribo y ¿qué? ¿Quién publica esto? ¿A quién le puede interesar esto? ¿Sí? Me refiero a qué editorial le puede interesar esto, para difundirlo, porque yo me resisto a la autopublicación, que es para mí como el último peldaño posible de la gente que escribe, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que me tocó autopublicar porque nadie quiere publicar. Ya. Es como, si nadie publica, autopublicate, ¿sí? Entonces, quien se autopublica tiene una dudosa calidad literaria, la verdad, ¿sí? Y yo no quería autopublicar, por ego y por orgullo. Hasta que se dieron las cosas y por una serie de motivos muy particulares que curiosamente nunca conté en el libro, terminé conectado con un agente influyente de Editorial Planeta que quisieron darle un vistazo a la posibilidad del libro. Yo había escrito como un boceto de un capítulo. El primer capítulo que yo escribí antes de que existiera la posibilidad del libro fue el capítulo 14, que es el que se llama Sí, pero ¿cómo se hace? Donde explico la estructura de los bits, que lo usaba para mi taller, ¿ya? Como que ya, para que quede claro el asunto, aquí tienen una cartillita, un manual de cómo se hace esta vuelta, y lo hacían en taller colectivo. ¿A usted nunca le dio una copia de ese archivo? No. Bueno, pues alguna gente se lo daba, porque lo hice como en el 2022, yo creería. Y alguien del taller lo leyó y conocía a alguien de Planeta, y dijo, oiga, esto podría ser un libro. Y yo, bueno, el libro, listo, hagamos el libro a ver qué. Y Planeta me dijo, sí, hagamos el libro. Y yo, ok, pues sentémonos a hacerlo. Y duré 2 años ahí tecleando en las madrugadas hasta que se formateó todo el libro. Perfecto. Pero no fue que yo decidí hacer el libro, sino que como que me tocó hacer el libro, mejor dicho. Le ha ido muy bien, ¿cierto? Le ha ido muy bien. ¿Va a haber segunda edición? Va a haber segunda edición, sí. ¿Algún cambio en la segunda edición? Algunas correccioncitas por ahí. Si me permiten corregir más vainas, sería buenísimo, porque eso implicaría incluir vainas y todo, pero no sé si eso se ha permitido, porque implicaría como un trabajo extra de edición. Pero sí había como un par de errorcillos por ahí que dije, ¡ay! Me descaché acá. Perfecto. Bueno, ahí queda la invitación. Del Raya a la Rutina. Del Raya a la Rutina, guía para sanar el dolor con comedia. Gonzalo, muchísimas gracias por el espacio. Vale, gracias por permitirme incluso estar aquí en su hogar. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, perfecto, ya. Quedó grabado.